generalmente tienen signos clínicos agudos o crónicos, que pueden incluir fiebre, anemia, edema y caquexia, ¿no? Entonces, la fiebre generalmente se da por la viremia y la anemia por la afectación de los eritrocitos, y el edema se debe a la baja del volumen vascular, en este caso a la baja presencia de glóbulos rojos, provoca una extravasación del plasma a los tejidos subyacentes. Entonces, de esa forma se forma un edema. Y la caquexia obviamente es un reflejo del estado y la condición corporal de un equino, por ejemplo, ¿no? Que antes conocida como fiebre de los pantanos, muchos casos permanecen subclínicos, ¿no? O sea, algunos casos pasan desapercibidos hasta que ya la enfermedad se caracteriza por lo que es el problema de pérdida de peso, anemia, la trombocitopenia, que es la reducción en cuanto a las células blancas, y el edema. Entonces ahí cuando el dueño se percata de lo que a lo mejor eso no es normal en un equino y hace las pruebas y obviamente da como positivo, ¿no? Entonces siempre es importante cuando nosotros, o bueno, en este caso ustedes, quieran comprar equinos, no estoy hablando de animales de, de un valor enorme, ¿no? O sea, animales de pura sangre inglés, cuarto de mil, etcétera, etcétera, que pueden valer 10,000, 20,000 dólares. Estoy hablando de los caballos de rodeo normal. ¿Por qué? Porque son generalmente los más usados para lo que es el arreo del ganado, en las lecherías y en las estancias ganaderas. A pesar de que no aquí, pero en otros países ya utilizan quadratracks por los diferentes motivos. O sea, es más simple manejar un quadratrack y su mantenimiento que el mantenimiento de un equino. Pero bueno, eso es en otros países. Entonces, siempre es importante tomar muestras de sangre y hacer la prueba de Coggins, que más adelante vamos a ver de qué trata, para asegurarnos de que nuestros animales que estamos comprando no tienen anemia. Porque si tuviera anemia, obviamente, según la norma de varios países, en el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Argentina, por dar un ejemplo nada más, el servicio veterinario oficial indica de que hay que marcar con fuego uno de los, el cachete izquierdo o derecho del equino, poniendo una sigla, una A, una I, para que todos los que quieran comprar sepan que ese animal es positivo. Bueno, la norma de anemia infecciosa equina u otras enfermedades en equinos no está todavía aprobada por el SENASAC. Entonces no hay una claridad sobre las normas, pero supongo que las personas que están a cargo de esto seguramente harán una adaptación al contexto de Bolivia referente a lo que es en Brasil y Argentina, por ejemplo, ¿no? O de otros países. Entonces, si es que ese animal resultase positivo a anemia, no es tan complejo, ¿no? Porque obviamente los cuadros de anemia y los cuadros pueden pasar a una fase crónica, y ese animal con la aplicación de una buena dieta, un buen descanso y la aplicación de vitaminas hidrosolubles especialmente, entonces vuelve a su estado, digamos, entre comillas, su estado, perdón, su estado normal. En otros países lo que hacen con los equinos lo convierten en comida para perros, ¿no? Entonces depende mucho de la eh, función o lo que le quiera dar el servicio veterinario, ¿no? En otros países, por ejemplo, donde hay deportes como el polo, carreras, etcétera, entonces son animales de muy alto nivel económico, son animales muy caros, y muchas de su legislación indica que debe ser eliminado el animal de una manera inmediata, o ese animal no puede ser movido de una estancia a otra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi caballo que tiene anemia infecciosa equina, no lo puedo mover digamos que yo tengo dos propiedades, una en Pailón y otra en Montero, y el caballo lo tengo en Pailón,
quiero llevarlo a Montero, a mi propiedad, no puedo moverlo porque tiene anemia infecciosa equina. Conlleva muchos factores que más adelante lo vamos a ver. Entonces, la legislación de los países varía, pero una de las cosas que sí hay que tener en cuenta es que no necesariamente debemos eliminarlos. Claro que en la coyuntura que es sobre el tema de las enfermedades en los animales, lo más lógico es llegar a un proceso de erradicación. En este caso, la erradicación sería la eutanasia humanitaria de todos los animales positivos, ¿no? Pero obviamente eso es necesario que haya una legislación, que haya una compensación económica, etcétera, etcétera. Y eso obviamente conlleva diferentes escenarios. Un escenario es de que obviamente si es que alguien tiene animales positivos debe eliminarlos, pero debe haber alguien que lo compense. Y como sucede en nuestro país, no hay todavía los mecanismos para la compensación económica de varias enfermedades, por ejemplo, el caso de aftosa, PPC o PPA, o influenza u otras enfermedades, o Newcastle, pues, ¿no? Entonces, eso hace de que se deba manejar un contexto. Claro que eso perjudica a la erradicación de las enfermedades, porque obviamente estás teniendo animales positivos a la enfermedad que pueden diseminar la enfermedad en el tiempo, ¿no? Pero esa es la figura actual. En el caso del agente etiológico, es un miembro de la familia Lentividae, de la familia Retrovidae, que afecta especialmente a los caballos y ponis, ¿no? Y también han sido reportados en mulas. Algunas cepas virales a los caballos se replican a niveles bajos sin presentar signos, ¿no? Especialmente en los burros, pero en evidencias no publicadas de unos autores sugieren que estas cepas aisladas y de pasajes seriados que se hacen entre los animales, en este caso los burros, puede ser patogénica para otra especie. Lo que quiere decir aquí de que obviamente una cepa viral, cuando hablamos de cepas virales, hablamos de que obviamente es el mismo virus, es la misma familia, la subfamilia, pero en el ámbito de las enfermedades infecciosas siempre hay un proceso de adaptabilidad del agente etiológico y el huésped, ¿no? Como hemos visto en el caso de leptospirosis, ¿no? En el caso de leptospirosis, el Cerovar harjo es patógeno para bovinos, pero si hay Cerovar harjo para porcinos, probablemente no provoque abortos, o si provoca va a ser en menor proporción que bovino. Entonces ahí hay una adaptabilidad del agente etiológico hacia el huésped, en este caso los bovinos. Ahora, en el caso de los caballos lo mismo, ¿no? Entonces hay una adaptabilidad de la cepa viral de los equinos. Alguien que cierre su micrófono. Ese es el problema. Bueno, ya lo cerró. Entonces eso. En el caso de la persistencia es relativamente resistente a la mayor parte de las influencias ambientales, ¿no? Y también a la ebullición durante 15 minutos, que es destruido este virus, y no tolera los rayos ultravioleta y puede persistir durante varios meses en la temperatura ambiente en orina, heces, sangre secada y suero. Pero aquí debemos tener dos aspectos muy importantes. La transmisión que se da de equino a equino es mediante una invasión a través de lo que es el tejido subcutáneo. ¿A qué me refiero? Hay dos mecanismos de transmisión, en este caso a través de un insecto, que son los tábanos, por dar un ejemplo, y la vía iatrogénica, a través de una aguja, de un tatuador, un bisturí. Entonces, obviamente, cuando habla de ebullición a 15 minutos, aquellos veterinarios que se dedican a la práctica en equinos necesariamente tienen que tener equipo esterilizado entre animal y animal, porque existe la probabilidad de que si una
una hoja de bisturí, hacemos una cirugía menor o mayor en un equino y este tiene anemia infecciosa equina y vamos donde otro animal que no tiene anemia infecciosa equina con esa misma hoja de bisturí, hacemos el corte, podría haber una transmisión. Entonces esa es frecuentemente la más plausible. Entonces por esa razón es muy importante que todos los equipos de tatuadores, hojas de bisturí, etcétera, etcétera, deban estar hervidas, esterilizadas, o de lo contrario, utilizar elementos o en este caso hojas de bisturí desechables, ¿no? O sea, que sea un elemento invasivo por animal, puede ser, por ejemplo, agujas. Y de nuevo esto refuerza, ¿no?, la necesidad de las buenas prácticas veterinarias, donde obviamente es importante de que los instrumentos, especialmente las agujas, deban ser utilizadas de una manera individual. Y como ya hemos podido apreciar a lo largo de las clases, el costo de las jeringas o agujas desechables es ínfimo, ¿no? O sea, estamos hablando de 20 centavos o hasta de 12 centavos si uno compra por cantidades mayores. Entonces eso nos da un elemento más para poder evitar la transmisión de enfermedades, como en este caso de anemia infecciosa equina. Y la anemia infecciosa equina está presente en casi todo el mundo. Está en Estados Unidos, Canadá y otras partes como Islandia y Japón aparentemente no lo tienen. Y bueno, y entonces aquí por eso depende mucho de la legislación, ¿no? Hay países que son muy estrictos en cuanto a la presencia de animales positivos a anemia, que no permiten que estos animales vivan, ¿no? Y deben ser sometidos a una eutanasia, ¿no? Y la presencia o la presencia de esta enfermedad es mucho más frecuente en regiones húmedas o tropicales o pantanosas, donde obviamente se pueden encontrar casos por hasta el 70%. Y esto se debe esencialmente al vector. Ahorita vamos a ver cómo es el mecanismo de transmisión por este insecto. Entonces, obviamente, en este caso, la triada de las enfermedades infecciosas cumple un rol, ¿no? Tenemos ahí el agente etiológico, el medio ambiente y el agente, en este caso, el virus. Si estamos en La Paz y tenemos equinos, es una probabilidad menor de que haya una transmisión por insectos, porque obviamente allá si hay insectos, el tábano no está presente, porque necesita otro tipo de clima para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, pero habrá otros insectos en La Paz, pero no hay el tábano. Entonces, uno de los factores que puede dar lugar a la presencia de anemia infecciosa equina en La Paz, por dar un ejemplo, es la transmisión iatrogénica o la importación de animales enfermos de un lugar endémico, por ejemplo, como Santa Cruz o el Beni, por dar un ejemplo nada más. Y la incidencia de la enfermedad está más abocada a la parte sur de Asia, donde está China, Mongolia, Tailandia, Uzbekistán, Filipinas. Y en India es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay países que sí reportan la enfermedad y hay otros países que es obligatorio. En el caso, por ejemplo, de un caso sospechoso o de aftosa, es una notificación obligatoria. O sea, el veterinario privado debe comunicar. En este caso, en India, es una enfermedad de notificación obligatoria. En Latinoamérica, las prevalencias van desde 0,8, o sea, casi 1% en Cuba, hasta 15% en Argentina y Brasil, ¿no? Y obviamente también la época de lluvia hace que las fluctuaciones sean diferentes, en este caso es casi igual. Y obviamente en Colombia fue reportada por primera vez en 1948. Entonces es de nuevo
otra enfermedad probablemente ingresada por la presencia de otros animales de otro país. Este es un trabajo que hicieron en Argentina y obviamente ahí se puede ver el porcentaje de positividad de animales con anemia infecciosa equina. En esta parte de aquí, este triángulo que está aquí es obviamente Tarija, y obviamente hay casos de anemia infecciosa equina, podríamos decir, en la frontera con Tarija, ¿no? Por el contrario, esta zona de aquí que estoy moviendo con mi cursor es la zona de Villazón y obviamente La Quiaca. En este caso de aquí es un clima mucho más frío a templado, porque esta es un área parte del altiplano, tanto jujeño como de Bolivia. Y como pueden ver, esta zona de aquí no se aprecian casos de anemia infecciosa equina, y que obviamente esto está restrictivo a lo que es el clima en el caso de Argentina, ¿no? Y este es un mapa del año 2021 donde muestra más o menos la distribución de la enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente, cuando está en lila, dice que está limitada a una o más zonas, como en el caso de Argentina, que podemos ver en este mapa de aquí, que está está restringido esta zona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Patagonia, que es toda esta zona de acá, que está cerca al Polo Sur, prácticamente no existe, porque por el clima, ¿no es cierto? Y los factores de riesgo que pueden facilitar la transmisión de la enfermedad, estamos hablando del compartir equipos para lo que son, en el caso de equipos que pueden ser invasivos, en este caso material dental, tatuadores, equipo de cirugía como bisturís, también agujas en el caso de sets de vía intravenosa, como por ejemplo los equipos para lo que es transfusión de sangre. En el caso de la transfusión igual, en donde el donante sea un animal positivo a anemia infecciosa equina, y obviamente se haga la transfusión, y obviamente eso va a facilitar la transmisión a uno sano. Y los caballos o animales que residen en áreas endémicas, ¿no? Entonces, obviamente, en el caso de Santa Cruz, si bien los casos de anemia infecciosa equina no son muchos, pero de todas maneras no existe un estudio para medir la prevalencia. O sea, si yo quiero saber cómo es la distribución de mi enfermedad, como hicieron los argentinos, se basa en los muestreos serológicos para poder determinar qué lugares tengo. Entonces, mi prevalencia en Santa Cruz, por decir, es el 2%. Eso es simplemente para aquellas muestras que fueran enviadas al laboratorio, pero no es el todo. No, o sea, cuántos animales hay en el departamento, en qué zonas están, etcétera, etcétera. Quizás los equinos que están en Valle Grande probablemente no tengan anemia, o tengan, porque incluso en Valle Grande, en la parte del río Masicurí, es una zona muy tropical. En cambio, Moro Moro es un lugar muy frío. Entonces, dentro de las mismas provincias hay diferentes pisos ecológicos que podrían determinar la presencia o ausencia de esta enfermedad, ¿no? Y eso obviamente en epidemiología lo van a ver el próximo semestre. Ahora, en el caso de la transmisión, se transmite mecánicamente desde las piezas bucales de insectos picadores, en este caso a los tábanos, y después de posar un portador asintomático, solo 1 de cada 6 millones de moscas, en este caso tábanos, se convierte en un vector, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si yo tengo 100 tábanos aquí ahorita y hay, yo no sé, digamos 10 caballos, 10 equinos, perdón, y si tengo 100 moscas, probablemente 1 o 2 lleguen a comportarse como vector.
O sea, ¿a eso qué se refiere? De que cuando el animal está en un estado virémico, existe la presencia del virus en sangre y obviamente justo o casualmente en ese momento hay una picadura de estas moscas que en ese momento puede convertirlo en un vector. Entonces, no necesariamente porque tiene anemia quiere decir que ese animal es un persistentemente infectado, en el caso de DBD, ¿no es cierto? En este caso va a depender mucho de la viremia. Si el animal no está virémico, no pasa nada, no hay cepas virales circulando en sangre y por lo tanto, si viene un insecto hematófago que se alimenta de sangre, succiona y luego pica a otro sano, probablemente la transmisión no se dé, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta probabilidad de una mosca entre tantos, ¿no? Y también el virus puede transmitirse por, como ya hemos dicho, transfusiones de sangre o mediante agujas, instrumentos quirúrgicos, flotadores dentales que están contaminados. Y se ha informado que persiste 96 horas en agujas hipodérmicas el virus, siempre y cuando el equino esté en viremia. Y también se puede transmitir de una yegua a su potrillo en el útero. Ese es otro tema, ¿no? También. Entonces, existe una transmisión por insectos y existe una transmisión iatrogénica por todos estos equipos o quirúrgicos o veterinarios y también existe una transmisión vertical. Entonces ahí, claro, también viene otro escenario, ¿no? O sea, si yo tengo un animal positivo a anemia infecciosa equina, un potro, y el semen tendrá partículas virales de anemia, sí. Y obviamente puede utilizarse cualquier otro producto para poder minimizar o atenuar la presencia del virus, no es posible. Entonces, si se va a hacer, por ejemplo, una inseminación artificial, lo más probable es que si es que ese potro tuviese anemia infecciosa equina, probablemente el semen llegue a tener anemia infecciosa equina y probablemente se transmita a la madre, ¿no? Y obviamente el potrillo nacería así. Entonces, a partir de un brote epidémico en el año 2006 en Irlanda, se planteó la posibilidad de transmisión por aerosoles, pero esto no está demostrado todavía. Pero como toda enfermedad infecciosa, siempre debemos estar abiertos a nuevas probabilidades, ¿no? O sea, no, hasta ahora lo conocido son esas tres formas de transmisión, pero en el año 2006 plantearon la posibilidad. Cuando hablamos de posibilidades o de probabilidad, existe una probabilidad, digamos, o que un animal se infecte de 100. Cuando se trata por insectos hematófagos o iatrogénica, seguramente el 100% se va a infectar. Pero en este caso puede que 1 de 100, 2 de 100. ¿No? Si bien la probabilidad es baja, pero la transmisión está registrada y es posible, ¿no? Entonces, pero solamente quédense con esas tres, ¿no? Por insectos, iatrogénica y por la madre, en caso de la forma vertical. Entonces, algunos de los insectos que tenemos en nuestro medio, por ejemplo, la Stomoxys calcitrans, que puede transmitir es uno de los más efectivos. También tenemos los tábanos, especialmente las moscas de los caballos, que es el tábanos SP y la Ibomitra SP, pero mayormente estamos hablando de la Stomoxys calcitrans y del tábano. Y las picaduras de estas moscas son dolorosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del tábano es terrible, se duele bastante. Y la mosca ¿cuál es el comportamiento de ella? Que intenta continuar alimentándose inmediatamente del mismo animal u otro, produciendo la transmisión de sangre infectada. O sea, va un caballo, se alimenta, el animal se mueve, porque mueve el tejido subcutáneo, ¿no? O sea, hace vibrar o mover su piel, que tiene esa característica, el equino. Entonces él va donde otro animal y pica, ¿no? Entonces obviamente ahí se convierte en una molestia, ¿no? O sea, las moscas se convierten en un factor estresante en el caso de los animales, ¿no? Pero ese comportamiento
alimentarse aquí al otro animal, entonces hace de que sea más posible la transmisión, ¿no? Y el virus puede sobrevivir un periodo de tiempo limitado en el aparato bucal de los insectos, en este caso de las moscas. Por lo tanto, la transmisión no es tan fácil, ¿no? Entonces, dependiendo de la viremia del equino y la poca probabilidad de tiempo de sobrevivencia en el aparato bucal, son factores que ayudan, regulan a que la diseminación no sea tan exponencial, porque si dijéramos que cada tábano tiene la capacidad de transmitir anemia infecciosa equina a cada 5, cada 10 caballos o equinos, ahorita tendríamos serios problemas, ¿no? Pero en este caso no es así. Entonces, en el caso del tábano, entonces tiene estas dos cuchillas, ¿no? Y esta probóscide por donde ellos succionan la sangre. Y una de las características del tábano, en este caso, es que estas dos cuchillas se convierten como dos hojas de afeitar. O sea, no es el comportamiento de los tábanos, no es como el del Aedes aegypti, que él agarra, introduce su probóscide a través del tejido subcutáneo, en el caso de los humanos, y succiona sangre. En este caso, lo que hace el tábano es de que con estas dos cuchillas que tienen los dos costados, corta como si fueran machetes o como si fueran hojas de gilet, corta el tejido subcutáneo, emana la sangre y de esa manera succiona. Y entonces es ahí donde esta probóscide y las cuchillas quedan impregnadas con partículas de sangre y obviamente partículas virales. Y obviamente eso hace de que cuando vaya donde otro caballo lo pique y lo transmita, ¿no? Y claro, va a depender de que el caballo esté en viremia, y la otra es que el virus no sobrevive mucho tiempo en esta probóscide. Y en el caso, el título de virus es más alto en caballos con signos clínicos y el riesgo de transmisión es más elevado de estos animales que de animales portadores con un título de virus inferior, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Cuando tiene el título alto, probablemente el animal está con viremia, ¿no? Y si está con viremia, obviamente va a mostrar signos clínicos, ¿no? De apatía, algunos cuadros de ictericia, ¿no? O edema. Ahora, una de las características interesantes es esta, ¿no? Donde obviamente en el caso del tábano, por ejemplo, si tenemos un animal infectado y un animal no infectado, obviamente lo va a transmitir. Y obviamente al infectarse, este animal va a desarrollar 3 tipos de signos clínicos. Un portador inaparente, porque obviamente esto está relacionado a la condición corporal y a las condiciones inmunológicas de un animal. Si un animal está en buena condición corporal, tendrá un comportamiento inaparente a inicios de la enfermedad. Otros animales desarrollarán unos signos clínicos crónicos y otros van a desarrollar signos clínicos agudos, donde obviamente es más visible los cuadros, ¿no? En el caso de la transmisión iatrogénica, lo mismo, ¿no? Entonces, pero en este caso estamos utilizando una jeringa con una aguja contaminada, ¿no? Entonces, obviamente aquí en este de aquí yo le pongo vitaminas a este animal infectado y no cambio la aguja, uso la misma aguja y le pongo las mismas vitaminas a este caballo, lo contagio por vía iatrogénica con la aguja del animal infectado y obviamente va a desarrollar estos signos clínicos con el mismo comportamiento que tiene el tábano. Entonces uno es un vector, que es un transmisor biológico, y el otro es un vector, podríamos llamarlo mecánico, ¿no? Pero en este caso hay 2 tipos de transmisión, ¿no? Transmisión realizada por un vector, en este caso tábanos o el Stomopsis calcitrans, y la otra transmisión es por vía iatrogénica, y la tercera es la vertical de madre a hijo. Y las especies afectadas solamente se puede dar a los que son miembros de la familia Equidae, y los casos clínicos se presentan en caballos y ponis, ¿no?
y se ha reportado también en mulas. Y algunas cepas se han adaptado, pero algunas cepas no presentan signos clínicos en burros. Y entonces obviamente ahí habría cierta reticencia del burro de adaptarse y no presentar signos clínicos como en el caso de los equinos. Bueno, el periodo de incubación va a estar en su texto, que ahí lo van a poder ver. Los signos clínicos existen, como hemos visto, aguda, crónica, inaparente. La forma aguda generalmente son específicos y en algunos caballos el único signo es la fiebre, ¿no? Que a veces pasa por un proceso de inapetencia transitoria, ¿no? Después de que la enfermedad haya iniciado, la mayoría de los caballos se pueden convertir en portadores asintomáticos. O sea, una vez que ya el animal muestre signos clínicos de una forma aguda o crónica, este animal queda infectado de por vida, ¿no? O sea, no hay cura, no hay tratamiento. Y en este caso, obviamente, al ser un portador, es una fuente importante de diseminación de la enfermedad y obviamente tener un animal en una propiedad ganadera que es positivo a anemia infecciosa equina es un factor muy, muy importante para mantener y diseminar la enfermedad a los animales sanos. Supongamos que se hacen buenas prácticas veterinarias, supongamos que se utiliza una aguja por animal, etcétera, etcétera, pero el tema del vector biológico es complejo. Puede que utilicen algún insecticida cada mes y justo en ese mes o cada 2-3 meses no lo usaron y hubo una transmisión efectiva y obviamente se tienen los cuadros clínicos o animales enfermos, ¿no? Y obviamente los signos clínicos pueden variar de fiebre, depresión, hemorragias petequiales, que eso es lo más llamativo, y pérdida de peso y edema, que es también lo llamativo. En el caso de fiebre y depresión, el animal puede tener babesiosis, que obviamente eso se puede confundir. Pero ya en hemorragias petequiales y edema, eso ya es llamativo en el caso de los equinos. En los casos leves, la fiebre puede durar menos de 24 horas y pueden los animales estar debilitados y deprimidos. Y puede haber ictericia, que también es un factor importante por la destrucción de los eritrocitos, y esto facilita la persistencia de bilirrubina a nivel de tejido subcutáneo. Hay taquipnea, hay taquicardia, hay edema con fobia ventral, o sea que está en la parte ventral, está edema. Existe trombocitopenia, hay petequias en la membrana mucosa, hay epistaxis en algunos casos o a veces no hay, y heces sanguinolentes. Entonces, obviamente, estos cuadros clínicos son muy evidentes, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Si nosotros encontramos animales con edema, con ictericia y con epistaxis, lo más probable es que podría ser anemia infecciosa equina. Si encontramos animales con ictericia, solamente podría ser leptospirosis, podría afectar, porque también la leptospira afecta a equinos. Y en el caso de edemas, claro, ahí podría deberse a una babesiosis que podría también causar problemas de anemia. Entonces, por eso es muy importante tomar las muestras de sangre y obviamente mandar al laboratorio. Ahora, en el caso de babesiosis hay que tomar sangre périca del animal, ¿no? En este caso de la oreja, extraerla y hacerla, vaciar esta poca sangre, 1 ml es suficiente. Y obviamente tiene que estar en un tubo con anticoagulante. ¿Por qué? Porque en el caso del diagnóstico de babesia X se hacen frotis sanguíneos y el frotis es en base a sangre entera. Entonces, obviamente se hace un frotis, se hace una coloración de Giemsa y ahí se puede ver las babesias y obviamente se puede dar un diagnóstico que ese animal, si sale negativo a la prueba de Coggins y sale positivo a babesiosis, entonces se puede ahí atribuir que esos signos clínicos se corresponden a babesiosis y no a anemia. Ahora,
¿Puede haber equinos con anemia y babesiosis? Claro que sí. Obviamente, el tratamiento contra babesiosis es factible, funciona, pero no existe un tratamiento con anemia, ¿no? Entonces, si un animal llegase a tener ambas enfermedades, obviamente su calidad de vida va a ser muy compleja y puede obviamente morir, porque obviamente está siendo afectado por dos enfermedades que afectan la producción de glóbulos rojos, y obviamente los cuadros anémicos pueden ser severos a tal extremo que se puede provocar un shock, un paro cardíaco, porque obviamente no nos olvidemos que los caballos, una vez que corren, ¿no?, tienen esa etología de correr, y obviamente en ese proceso puede haber un shock si es que el animal se lo fuerza a correr. Por ejemplo, en los caballos de carrera, cuando hay un esfuerzo bastante fuerte, porque son caballos genéticamente construidos para correr, se ha visto cuadros de epistaxis después de la carrera, ¿no? Y eso se debe al gran esfuerzo que hace el corazón y la ruptura de capilares a nivel de la vía respiratoria. Entonces, esos aspectos siempre es bueno considerarlos y siempre tomar en cuenta el diagnóstico de anemia infecciosa equina, la prueba de Coggins, para poder salir de dudas. Y los signos clínicos pueden dividirse en tres fases: aguda, crónica y asintomática. La fase aguda y crónica exhiben una típica viremia con fiebre, anemia, trombocitopenia, edema, pérdida de peso, letargo, el animal está lento, camina apenas, esplenomegalia, que hay un agrandamiento del vaso, hepatomegalia, también del agrandamiento del hígado, y hemorragia interna. Transcurridos 8 a 12 meses post-infección, los equinos progresan a un largo tiempo de inaparente sinología, o sea, los animales se recuperan, vuelven a un estado normal. Y obviamente eso hace de que estos animales, cuando se los quiera comprar, van a aparentar estar sanos. Y las manifestaciones clínicas subagudas están en relación con los casos de muerte súbita. O sea, los animales no presentan ningún signo clínico, y obviamente esto hace de que obviamente los animales presenten una anemia bastante aguda, y obviamente esto provoca un shock, ¿no? Y obviamente el animal muere. Estas son fotografías de un animal con anemia infecciosa equina. El animal está desganado. Bueno, hasta aquí digamos que él está descansado, pero ya se puede ver en las mucosas la ictericia, ¿no? Aquí también la mucosa en la conjuntiva y ictericia, y se puede ver diferentes grados de epistaxis en las fosas nasales, ¿no?, del equino. Y obviamente este animal, por ejemplo, si bien tiene una condición corporal no deseable, ¿no? Y esto es lo que se hace en algunos países, ¿no? Entonces, un animal positivo a anemia infecciosa equina se lo marca con fuego o con nitrógeno líquido, y de esa manera queda marcado para evitar su comercialización. Y las lesiones post-mortem, siempre va a haber lesiones a nivel de vaso, la hepatomegalia, la esplenomegalia, los ganglios linfáticos, y se puede observar diferentes grados de lesiones, ¿no? En este caso se puede ver, en el caso de esta necropsia, se puede ver el animal con una ictericia mesentérica en numerosas áreas hemorrágicas en el mesenterio. Aquí se pueden ver en el caso de lo que es el pulmón. En el caso del corazón igual se ven diferentes hemorragias, y también se puede ver ictericia, ¿eh? Y también en el intestino grueso se pueden ver diferentes grados de hemorragia. En el caso del diagnóstico, hay un efecto llamado ventana de una enfermedad, que es el periodo comprendido el momento en que se produce la infección, o sea que en este momento viene un tábano y, digamos, lo infecta, y el ingreso del virus al organismo, la probabilidad cierta del test, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, dice así:
la probabilidad es 7 de que el test de diagnóstico laboratorio detecte los anticuerpos como para dar un resultado positivo confirmado de lo que es condición de portador, porque el animal no va a desaparecer la enfermedad, él va a tenerla hasta que muera. Este periodo es parte para la anemia infecciosa equina entre 1 a 3 meses. O sea, ¿qué significa eso? Que si un animal sale negativo hoy día, puede que de aquí a 3 meses salga positivo. Y eso se llama este efecto ventana. De que obviamente no sabemos, nadie puede saber en qué momento un animal puede haber sido infectado. Y obviamente cuando yo voy a comprar un animal puede que resulte ser un falso negativo y después de 2 o 3 meses sea positivo. Y obviamente eso siempre hay que monitorear a los animales que ingresan a la propiedad, ¿no? Hacer siempre un muestreo cuando uno va a comprar, ya plenamente identificar los animales y no sabemos si en ese momento probablemente ya han pasado 1 o 3 meses y se pueda detectar anticuerpos. O puede que ese animal haya sido infectado hace 2 días y obviamente va a desarrollar la enfermedad de aquí a un mes. Entonces, todos esos criterios deben ser concebidos para poder tener claridad al momento de comprar. ¿Por qué? Porque si yo no hago las pruebas de laboratorio y me los llevo a la propiedad y digamos de 10 caballos, 5 son positivos en anemia infecciosa equina, ¿cómo yo puedo demostrarle al otro señor que mis animales no se infectaron en esta propiedad o que ya vinieron infectados de esa propiedad, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un tema legal y obviamente de complejidad, porque el otro que ha comprado no ha seguido un proceso de poder tomar muestras de sangre de aquellos animales que iba a sacar de esa propiedad. Si digamos yo los voy a retirar el jueves, por decir, entonces el lunes voy, tomo muestras de sangre y hago la prueba hasta el día miércoles y el miércoles me va a decir sí, todos son negativos, pero eso sí, puede que tenga un efecto ventana. Y obviamente se le dice al dueño, bueno, en mi propiedad no hay anemia infecciosa equina y de aquí a 3 meses voy a muestrear nuevamente estos equinos y si alguno resulta ser positivo, pues bueno, me tiene que dar otro animal sano o me devuelve la plata, ¿no? Pero si yo no tomo ninguna muestra de sangre y me voy, no hay una evidencia ante un hipotético juzgado de lo que haya hecho el veterinario, el dueño, en el caso de un protocolo, ¿no? En el diagnóstico clínico, como ya hemos podido ver, hay bastantes aristas que pueden confundir, ¿no? Como el caso de babesiosis, ¿no? Y entonces en este caso es importante recolectar muestras de suero, ¿no? Entonces, en el caso de real-time PCR no lo tenemos, simplemente tenemos la prueba de Coggins en este momento, pero es igual, es una técnica de gold estándar, ¿no? Y generalmente la anemia infecciosa equina se confirma mediante las pruebas de inmunodifusión en gel agar o Coggins, ¿no? Esos nombres tiene, y algunas pruebas de ELISA, pero en el caso de Bolivia, en el caso de Santa Cruz específicamente, se hace la prueba de Coggins o inmunodifusión en gel agar. Y los caballos que son generalmente seronegativos a la prueba de Coggins durante las primeras 2 o 3 semanas después de la infección, en algunos casos es posible que no desarrollen anticuerpos hasta después de 60 días. Y entonces, por esa razón, las pruebas de ELISA pueden detectarlo, pero en este caso no lo tenemos. Y entonces, como son 60 días, lo más plausible siempre es tomar después de 3 meses para que ya haya anticuerpos y pueda detectar la prueba de inmunodifusión en gel agar. En el caso de la prueba de inmunodifusión en gel agar, son pruebas precisas, son pruebas que se pueden realizar. Este es son los tests que hacen en la Asociación Norteamericana de Equinos. Aquí están las pruebas, ¿no? Prueba de Coggins, ELISA, Western blot, que es otra técnica, PCR y aislamiento viral.
Entonces, en el caso de la prueba de Coggins, la sensibilidad es buena, la especificidad es excelente y la demanda técnica, o sea, la demanda de equipo técnico, de infraestructura para el diagnóstico es simple. Entonces, este es una prueba confirmatoria. En el caso de ELISA, tiene una buena sensibilidad y una regular especificidad, pero es una prueba screening. Screening es que te dice, es sospechoso, no es positivo. Entonces, en este caso, la prueba de Coggins es una de las pruebas ideales, porque si un equino sale positivo a la prueba de Coggins, es positivo. No hay probabilidad de falsos positivos. En el caso de ELISA, sí, ¿no? Entonces, puede que haya 10 animales que salen positivos a anemia en el caso de ELISA, y de esos 10 positivos a ELISA, puede que te salgan 2 a Coggins. Entonces, esos 2 sí son verdaderos positivos y los otros 8 eran falsos positivos, ¿no? Y esta es la prueba de Coggins, ¿no? En donde obviamente la muestra de suero se coloca en este orificio y a medida que haya una unión entre lo que son los anticuerpos y la muestra, da lugar a que haya una positividad. En este caso, por ejemplo, aquí no ha habido mucha unión, pero en estos anticuerpos sí. Uno de los problemas de la prueba de Coggins es que la lectura se la hace así. Y obviamente el veterinario que esté a cargo de la lectura tiene que tener mucha experiencia, porque es fácilmente poder cometer errores para poder determinar si es positivo o negativo en base a lo que se forma. Y es así, es esta la forma en que se hace el diagnóstico. No es un diagnóstico como en el caso de ELISA, o luz polarizada o inmunofluorescencia, donde los antígenos, los anticuerpos hacen su trabajo. Aquí obviamente hay una elección antígeno-anticuerpo, pero la lectura es compleja, ¿no? Y obviamente se necesita bastante experiencia. En el caso del diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces puede haber otras enfermedades como problemas hepáticos, problemas de coagulación, puede haber ataques por serpientes, puede haber el caso de leptospirosis que puede causar todos estos problemas. También babesiosis es otro problema que puede causar confundirse, ¿no? No existe tratamiento cura para los animales con anemia infecciosa equina, ¿no? Los animales que son confirmados positivos pueden entrar en un proceso de cuarentena por el resto de su vida o usualmente reciben una eutanasia. Eso en el caso de los Estados Unidos. En la Argentina es una enfermedad de declaración obligatoria, en el caso del SENASA, que es su homólogo del SENASA, y cuando se diagnostica un animal positivo se establece el marcado a fuego con las letras A y E, la tabla del cuello izquierdo, y posterior sacrificio obligatorio del animal. Entonces, obviamente depende, como les dije, depende mucho del país. En este caso, esto es en Argentina. En el caso de la Sociedad Americana de Equinos y Veterinarios de la Asociación Americana de Equinos, entonces ellos recomiendan la eutanasia de animales positivos. O sea, no recomiendan ningún otro salida, ¿no? Existe tratamiento paliativo para que el animal para controlar los efectos del virus. Los corticoides están contraindicados porque estos provocan una baja inmunitaria, ya indicando, y obviamente está prohibido en Estados Unidos el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, no llamamos un tratamiento, ¿no? Llamamos un tratamiento paliativo. Entonces, se le da vitaminas hidrosolubles, alimento con un nivel alto de proteína. Ese es un tratamiento paliativo, pero en otros países como Estados Unidos está prohibido el tratamiento de anemia infecciosa equina, ¿no? O sea, que alguien diga, mire, yo tengo un modulador inmunológico, le inyectaremos. Eso está prohibido.
Y obviamente, en el caso de estos países de Argentina y Estados Unidos, obviamente, debido a la genética que tiene, la inversión en millones de dólares en sus animales, obviamente no quieren correr ningún riesgo y obviamente proceden a la eutanasia, ¿no? Y la prevención y control la varía, ¿no? Entonces, en el caso de los Estados Unidos es realizar pruebas voluntarias de los equinos y su sacrificio, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia veremos qué dice la norma. No se dispone actualmente de vacuna, no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la variabilidad antigénica del virus hace que no sea posible una vacuna. Los equinos infectados se convierten en portadores de por vida. O sea, un animal que se infecta, este animal va a tener la enfermedad y cuando tenga procesos de estrés o la presencia de otros factores en su alimentación o manejo, va a desarrollar los signos clínicos, va a haber viremia y obviamente ese animal va a transmitir la enfermedad por las vías ya o mecanismos ya mencionados. Y el riesgo de transmisión de los portadores varía, pero es imposible cuantificar el riesgo. Claro, ya, ¿cuánto es el riesgo de transmisión de un equino a otro? Va a depender del clima, va a depender del manejo, va a depender de la cantidad del vector, etcétera, etcétera. Yeguas portadoras asintomáticas pueden parir potrillos no infectados, ¿no? Cuando en el caso de las no asintomáticas todavía no hay una colonización del virus en el sistema inmune del animal, ¿no? Si digamos, el animal se infectó, yo no sé, hace 2, 3 días y esta pare de un potrillo, todavía no ha habido un establecimiento, ¿no? Ahora, el riesgo de infección congénita es mayor si la yegua tiene signos clínicos, obvio, ¿no? Porque obviamente cuando ya ingresa, si digamos hoy día se infectó y está preñada, el proceso de colonización del virus en el sistema inmune toma tiempo, toma entre 1 a 3 o 4 meses. No es inmediato, no es que el virus va y se va como un torpedo a la placenta y lo infecta. Entonces, por eso que las yeguas preñadas pueden parir potrillos no infectados. Y ahí obviamente se entra una discusión fuerte, porque después de 3 meses, digamos, la yegua sale positiva a anemia infecciosa equina y el potrillo sale negativo. Y muchos dicen que sucedió un milagro, que la yegua es resistente, cuentos ya de tipo leyenda, y no es cierto. Simplemente no hubo ese proceso, ese factor ventana en el caso del diagnóstico y también aquí en el proceso de diseminación del virus a nivel del organismo del animal. O sea, no ha llegado el virus todavía a la placenta para infectarlo. Pero si esa yegua se vuelve a preñar, va a parir animales con anemia infecciosa aquí, ¿no? En el caso de las legislaciones, por ejemplo, en el caso de la Argentina, entonces el veterinario privado extrae las muestras, se envía al laboratorio o al dueño y si es positivo ya el SENASA actúa, ¿no? Entonces el proceso veterinario acreditado extrae las muestras, se diagnostica, denuncia el caso ante el SENASA y el SENASA debe intervenir en el establecimiento, marcar con fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Para evitar su... Este es en el caso de la Argentina, la norma de la Argentina, este de aquí. O sea, aquí no hay cómo, o sea, en el caso de brucelosis, por ejemplo, ¿no? Brucella abortus, yo tomo muestras de sangre, el dueño, yo llevo las muestras al laboratorio, el dueño va y paga obviamente ese diagnóstico, salen las muestras y yo tengo como veterinario acreditado, mi deber como veterinario acreditado es revisar los resultados. No que el dueño agarre y saque y no me lo quiera mostrar. De mí mi deber es revisar esos diagnósticos. Entonces, si hay animales positivos a brucelosis, están identificados y el dueño tiene que eliminarlos. Porque en el siguiente muestreo que va a ser de aquí a 3 meses, esos animales ya no tienen que estar en la propiedad. Si están en la propiedad, entonces hay que decirle al dueño que lo que está haciendo muy mal, porque no está retirando animales infectados.
Lo mismo aquí. En el caso de los veterinarios acreditados por el SENASA en Argentina, ellos toman las muestras de sangre, sale el resultado. Si sale positivo, comunica al SENASA y el SENASA interviene para poder marcar ese animal como positivo a anemia. En el caso de Brasil, ¿no? Esta es la del año 2018, y estos son los criterios para poder utilizar la prueba de diagnóstico de GEL-Agar, inmunofluorescencia también ellos tienen, y el otro es en el caso, es de Ecuador, creo. Sí, Colombia tiene también su norma, ¿no? Si ustedes se fijan, son normas del año 2015, del año 2018. Y en el caso de nosotros, tiene una resolución de solamente guía de movimiento de animales, donde dice para traslado interdepartamental de equidos, caballos, mulas, asnos, para cualquier finalidad excepto la faena, la presentación de resultados negativos a anemia infecciosa equina, ¿no? Y las pruebas de diagnóstico son la prueba de Coggins, el ISA no se hace, dichos análisis deben hacerse en el Lilibet, en este caso ya es una lab, ya no es Lilibet de Ibeco, y obviamente eso sirve para que muevan los animales. Pero no hay un programa, como en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, no hay un programa de anemia infecciosa equina e influenza equina, por ejemplo, en el caso de Colombia. Entonces, en el programa tiene que estar, obviamente eso seguramente lo van a llevar, creo que octavo, noveno, llevan programas. Este es del año 2000, de los casos de diferentes enfermedades. Entonces, aquí tenemos, en el caso del anthrax, rabia, etcétera, etcétera, y anemia infecciosa equina tenemos uno en Potosí. También llama la atención, o sea, probablemente ha sido importado o probablemente es propio, pero bueno. En el caso de Santa Cruz, este es del año 2002. Entonces tenemos más o menos un 3%, pongámosle hasta 5% de positividad, tomando Andrés Ibañez nomás. Y esto en función de la gran cantidad de muestras. Entonces, obviamente, probablemente estaremos en 3 o 5%. O sea, por eso, como decía hace rato, tienen que agarrar y hacer un muestreo en los lugares donde ellos creen, ¿no? Los del SENASAC, y identificar y decir, bueno, la prevalencia es del 5% en base a estos datos, ¿no? Y obviamente no es nomás hacer esto positivo o negativo, hay que utilizar otros factores para poder hacer en el caso de epidemiología, ¿no? Pero eso, bueno, eso ya es del SENASAC. Y en el caso también de lo que ha procesado el IDIVED, en Beni hay 9 positivos, en Cochabamba 1, en La Paz no hay nada, en Santa Cruz 10, ¿no? Entonces, obviamente es otro dato. Y este es un dato del año 2014, donde ha hecho un estudio sobre la prevalencia de anemia infecciosa equina en diferentes países. Y obviamente Argentina, Brasil, que son nuestros vecinos, ¿no? Tienen niveles altos, y él no dice la fuente en su artículo, pero más o menos está en 8%. Claro, puede variar de departamento parente. Puede que Santa Cruz a lo mejor esté bien, ¿no? 4 o 5%, no lo sé. O puede que otros departamentos estén más. Enfermedad, para que se disemine, es no hacer diagnósticos. Basarnos simplemente en el empirismo, ¿no? ¿Tiene anemia? ¿No tiene babesia? ¿No tiene babesia? La evidencia científica en una de las cosas de las enfermedades son los diagnósticos por laboratorio. Te va a decir si es sí o no. No hay no sé, ¿no? O sea, el diagnóstico laboratorial no te va a decir no sé, o quizás, o probablemente. En el caso te va a decir si tiene anemia o no tiene anemia, ¿no? Pero de todas maneras el porcentaje es bastante alto. Bueno, eso es en cuanto a anemia infecciosa equina. Nos vamos a tomar 20 minutos. A las 10:20 volvemos para el siguiente tema, ¿ya? Está bien, doctor. Está bien, doctor.